Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en una obra que casi todo el mundo ha escuchado, aunque sea a trozos o por su influencia enorme. Hablamos de Los planetas, de Gustav Holst. Una suite orquestal, vamos, monumental del siglo XX. Imprescindible. Para explorar este universo sonoro nos vamos a apoyar en un artículo bastante completo de Wikipedia, que la verdad es que da una visión muy amplia de cómo se creó, su estructura, el impacto que tuvo. Sí, es una buena base, sí. Nuestra misión hoy es ir un poquito más allá, ¿no? Desentrañar qué hay de verdad en esa famosa inspiración astrológica, Mm, entender qué tenía de innovadora musicalmente, que era mucho, y cómo se recibió algo tan particular en su día. Separar un poco el mito de la música pura y dura. ¿Nos lanzamos a esta exploración? venga, vamos a ello. Y curiosamente, a España. Holst estaba de vacaciones allí. Pues sí, estaba con su amigo Balfour Gardiner, que además era su mecenas, y con los hermanos Bax, Arnold y Clifford. Y parece que una conversación sobre astrología, le picó la curiosidad. Así, de una charla de vacaciones. Parece que sí. Clifford Bax, uno de los hermanos, contó después que Holst se enganchó bastante al tema, que llegó a ser un intérprete de horóscopos notablemente hábil, decía Bax. Anda. Y el propio Holst tenía una filosofía muy clara sobre esto. Decía algo como: solo estudio cosas que me sugieren música. Y vaya si la astrología se la sugirió. Los caracteres de cada planeta, decía, le dieron muchísimo material. Él mismo admitió haberla estudiado bastante de cerca. Vale, la astrología como chispa. Pero, ¿fue solo eso? Porque el texto también sugiere otras influencias, más musicales, digamos. Claro, no fue solo mirar a las estrellas. Para entender los planetas, hay que pensar en lo que Holst estaba escuchando en esa época. Y es casi seguro, que las 5 piezas para orquesta de Schoenberg le marcaron. Ah, Schoenberg. Palabras mayores. Sí, las escuchó en Londres, tenía la partitura, y esa idea de usar una orquesta gigantesca con una paleta de colores brutal, seguro que viene en parte de ahí. O sea que el tamaño de la orquesta no era un capricho para impresionar. Que va, en absoluto. Y hay otro factor importante. A Holst, según cuenta su hija Imogen, le costaba un poco eso de las formas sinfónicas largas, tradicionales, ¿sabes? El desarrollo temático extenso. Le iba más lo conciso, quizás. Exacto. Y el formato de suite, que es como una colección de piezas más cortas, cada una con su carácter, muy contrastadas entre sí, pues le venía como anillo al dedo. Él mismo la llamó una serie de cuadros de ambiente. La idea era que chocaran, que se complementaran. Volviendo a la astrología, que es casi la etiqueta de la obra, ¿fue fiel a los principios astrológicos o fue más bien una excusa poética, un punto de partida? Ahí está la clave. Fue sobre todo un punto de partida, una fuente de inspiración, pero no un manual que siguiera a rajatabla. Se basó en un folleto bastante popular en la época, What is a Horoscope?, de Alan Leo, un astrólogo conocido. Ajá. De ahí sacó títulos tan evocadores como Mercurio el mensajero alado o Neptuno el místico. Son títulos de Alan Leo, directamente. Tomó los títulos, vale. Pero, ¿y el contenido musical? ¿Reflejaba la astrología? Ahí es donde Holst hizo lo que le dio la gana, musicalmente hablando. Para empezar, cambió el orden de los planetas. No siguen el orden del sistema solar. No, ni el orden orbital ni ningún orden astrológico concreto. Eligió el orden que mejor le funcionaba a él para crear el máximo contraste y efecto dramático. Por ejemplo, un boceto inicial empezaba con Mercurio, que es mucho más ligero. Sí. Pero al final decidió empezar con el impacto brutal de Marte, nada que ver. Segundo, se dejó fuera figuras astrológicamente súper importantes, como el Sol y la Luna. Imagínate. Claro, son fundamentales en cualquier horóscopo. Exacto. Y tercero, adaptó las supuestas características de cada planeta a su propia visión musical. Su prioridad absoluta era la música, no la precisión astrológica. Usó la astrología como una percha de la que colgar sus ideas musicales, ¿entiendes? Perfectamente. La música era la que mandaba. Y crear esa música le llevó su tiempo. Hablamos de casi 3 años, entre 1914 y 1917. Y no es que Holst tuviera todo el día para componer. Para nada. Hay que imaginarse la escena. Holst compaginando esta obra gigantesca, complejísima, con sus clases como profesor, su trabajo como director musical en el Morley College en la St. Paul's Girls' School. Un no parar.
Su hija Imogen contaba eso, ¿no? Que solo podía componer los fines de semana, en vacaciones. Exacto. Y encima, con un problema físico bastante gordo. Una enneuritis crónica en el brazo derecho. Uf. Un dolor de nervios que le dificultaba muchísimo escribir. Una tortura, vamos. Y con una partitura como esa, casi 200 páginas. Uf, llena de detalles, de instrumentación compleja. Tuvo que ser horrible. Habría sido imposible sin ayuda, directamente. Y aquí entran dos figuras clave. Vali Lasker y Nora Day. Eran colegas antiguas alumnas suyas de S. Pauls. Él las llamaba, con cariño, sus escribas. ¡Qué bueno! Ellas fueron las que le ayudaron a pasar a limpio, a plasmar en el papel toda esa música tan densa. Es un detalle que humaniza mucho la creación de estas obras maestras, ¿no? Detrás del genio también había dolor, limitaciones y la necesidad de ayuda. Totalmente. Y el orden en que compuso los movimientos también tiene su miga. Empezó por Marte, a mediados de 1914. Y claro, es inevitable pensar en lo que estaba a punto de pasar. Sí, es una coincidencia que pone los pelos de punta. Compone el portador de la guerra justo antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Increíble. Y después vinieron Venus y Júpiter, a finales de ese mismo año, 1914. Durante 1915 hizo Saturno y Urano. Neptuno llegó a finales del 15. Y el último, curiosamente, fue Mercurio, a principios de 1916. Y ya la orquestación completa la terminó en 1917. Y después de todo ese trabajo, llega el estreno. Que también fue una historia peculiar. No fue un estreno normal y corriente, ¿verdad? No, ¿qué va? Fue bastante, digamos, improvisado y sobre todo privado. Estamos en septiembre de 1918. Faltan semanas para el armisticio. Y Holst está a punto de irse a Salónica, a Grecia. A Grecia. ¿Por qué? Lo enviaba la IMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, para organizar actividades musicales para las tropas británicas que estaban allí. Y como regalo de despedida, su amigo, el mecenas Balfour Gardiner, le organiza y le paga una sesión privada en el Queen's Hall de Londres, con la orquesta titular completa, ojo. Vaya regalo. Un detallazo. Y aquí es donde entra Adrian Boult, que entonces era un director joven, pero que luego sería una leyenda. Hay una anécdota buenísima de cómo Holst le ficha para el estreno. Cuenta. Pues Boult contó que Holst irrumpió en su despacho y le soltó algo así como: «Adrian, que me voy a Salónica y Balfour Gardiner me ha regalado el Queen's Hall con la orquesta para una mañana de domingo. Vamos a hacer los planetas y tienes que dirigirla tú». ¿Así? ¿De sopetón? Imaginó la cara de Boult. Imagínate, la presión, pero también la emoción, claro. Total, que montaron todo a toda prisa, para el 29 de septiembre de 1918. Y con solo 2 horas de ensayo para una obra tan nueva y difícil. Eso es de locos. Una auténtica locura. Los músicos de la Queen's Hall Orchestra, que eran buenísimos, se encontraron con esa partitura endiablada casi a primera vista. Tela marina. ¿Y el coro de Neptuno? Pues tuvieron que improvisar. Llamaron a alumnas de Olstrayer del Morley College y de St. Paul's. Fue un evento privado, solo para unos 250 invitados. Amigos, músicos, gente del mundillo. Pero para Holst ese fue el verdadero estreno público. Aunque fuera privado. Sí. De hecho, le dedicó la partitura a Boult con una nota que decía algo como: «Esta copia es propiedad de Adrian Boult, quien hizo brillar por primera vez los planetas en público, y así se ganó la gratitud de Gustav Holst». Un detallazo también por parte de Holst. ¡Qué historia! Un estreno casi en secreto para una obra que se haría mundialmente famosa. Pero el público general, el que pagaba entrada, tuvo que esperar un poco más para oírla completa. Así fue. Boult fue listo y también cauto. En el primer concierto público, donde se tocó parte de la suite, que fue en febrero de 1919, con la Royal Philharmonic Society, decidió dirigir solo 5 movimientos. ¿Cuáles? Marte, Mercurio, Saturno, Urano y Júpiter. Su idea era que media hora de esa música tan nueva, tan radical para muchos, era lo máximo que el público podía asimilar de golpe. Tenía sentido, supongo. ¿Y a Holst qué le parecía que le trocearan la obra? Le sentaba fatal. Fatal. Su hija Imogen cuenta que odiaba las interpretaciones incompletas. Le ponía enfermo. Y sobre todo, odiaba que se acabara muchas veces con Júpiter, para dar un final feliz. Claro, Júpiter es muy triunfal. Exacto. Pero Holst, que era más bien pesimista, decía que en el mundo real el final no es feliz en absoluto. Quería que la obra se escuchara como un todo, con ese final misterioso y abierto de Neptuno.
Así que hubo varias interpretaciones parciales más entre 1919 y 1920, algunas incluso dirigidas por él mismo, pero siempre a regañadientes. Entonces, ¿cuándo llegó por fin el estreno público completo? ¿Con todos los planetas? La fecha clave es el 15 de noviembre de 1920, otra vez en el Queen's Hall de Londres, pero esta vez con la London Symphony Orchestra y dirigida por Albert Coates. Esa fue la primera vez que el público escuchó Neptuno, y por tanto la obra entera. Neptuno era la pieza que faltaba. Exacto. Curiosamente, el propio Holst no dirigió la obra completa en público hasta 3 años más tarde, en octubre de 1923. Bien, pues ya que la tenemos completa, entremos en la música. Mencionabas antes esa orquesta gigantesca. Su amigo Ralph Vaughan Williams dijo algo interesante sobre eso, ¿no? Sí, Vaughan Williams, que era su gran amigo y le conocía musicalmente muy bien, escribió ya en 1920 algo muy agudo. Dijo que Holst no usaba esa orquesta enorme para hacer ruido o para impresionar porque sí, algo que Holst detestaba. No era efectista. Para nada. La usaba porque necesitaba esa paleta sonora tan amplia, esos colores tan específicos, y sobre todo porque sabía exactamente cómo usarlos. No era cantidad por cantidad, era una necesidad expresiva real. ¿Y qué implicaba esa necesidad en cuanto a instrumentos? Sin ponernos a listar uno por uno, ¿qué es lo que más llama la atención de esa orquestación? Pues llama la atención la expansión en casi todas las familias. 4 flautas, por ejemplo, incluyendo el pícolo y la flauta baja, que en realidad es una flauta alto en sol, con un sonido más oscuro, muy particular. Ah, mira. 3 oboes, más el oboe bajo y el corno inglés. 3 clarinetes, más el clarinete bajo. 3 fagotes, más el contrafagote. Una sección de metal apabullante. 6 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, incluido el bajo, y 2 tubas. ¿2 tubas? Sí, una tuba tenor que a menudo se toca con bombardino o eufonio para un sonido más ágil en el registro medio grave, y la tuba con trabajo normal. Luego, 2 juegos completos de timbales, que necesitan 2 timbaleros. Claro. Una sección de percusión enorme con todo tipo de cacharros para crear efectos. Campanas tubulares, glockenspiel, xilófono, además de lo típico. Y luego, instrumentos de teclado. La celesta, con ese sonido mágico como de cajita de música. Preciosa. Y el órgano, que tiene un momento estelar y sorprendente. 2 arpas. Y claro, las cuerdas, que también las usa de formas muy novedosas. Y no nos olvidemos del coro femenino escondido en Neptuno. Realmente, Holst buscaba texturas y combinaciones sonoras que nadie había oído antes. O casi nadie. Una caja de pintura sonora inmensa, desde luego. Vayamos entonces planeta por planeta en el orden de la suite para ver cómo usó esos colores. Empezamos con el impacto. Marte, el portador de la guerra. Un inicio que te agarra y no te suelta. Está marcado como alegro, rápido, sí, pero lo que define a Marte es ese ritmo machacón, implacable. Se basa en un ostinato, un patrón rítmico que se repite una y otra vez, en compás de 5/4. 5/4, un compás irregular. Exacto, es un compás cojo, que no cuadra fácil, y eso crea una sensación constante de tensión, de amenaza, como una marcha militar que va mal. Empieza de forma siniestra, casi susurrando con las cuerdas tocando colegno. ¿Qué es eso? Golpear las cuerdas con la madera del arco, no con las cerdas. Produce un sonido percusivo seco o muy inquietante. Y junto a la percusión y el arpa, crea esa atmósfera inicial. Pero la música va creciendo, creciendo sin parar, acumulando capas de sonido. Se va haciendo una bola. Sí, hasta un clímax salvaje, disonantísimo, marcado como fortísimo cuádruple, FFFF. Una indicación de volumen brutal. Y aunque es imposible no asociarlo con la Primera Guerra Mundial, Es fundamental recordar que lo terminó antes de que estallara la guerra. Así que, o fue una premonición acojonante, o, como decía el compositor Colin Matthews, Holst estaba más bien experimentando con el ritmo y con armonías muy chocantes. explorando límites. Exacto. Usa disonancias muy fuertes que chocan contra notas graves mantenidas, los puntos de pedal, y eso crea una sensación de brutalidad mecánica, de terror puro, muy novedoso para la música inglesa de la época. Después de esa brutalidad, llega la calma total. Venus, la portadora de la paz. Un contraste radical. El contraste absoluto, sí. Es un adagio, un movimiento lento, sereno. Su hija Imogen decía que Venus intenta dar la respuesta correcta a Marte. Y lo hace desde el principio, ¿Cómo empieza? con una melodía preciosa, lírica, ascendente, en la trompa solista, y le responden las maderas con mucha dulzura. Luego hay un solo de violín también muy bonito.
La atmósfera es como de flotar, ¿sabes? Con acordes que ondulan suavemente en las flautas, las arpas y el brillo mágico de la celesta. Pura tranquilidad. Sí, hay una sección central andante un poquito más movida, pero sigue siendo muy lírica. Y una melodía final en el oboe solista, marcada largo, muy expansiva, muy hermosa. Es una paz casi trascendental. De la paz pasamos a la velocidad del rayo, con Mercurio, el mensajero alado. Exacto. Un vivace. Rapidísimo, chispeante, ligero. Es el movimiento más curto de la suite y curiosamente fue el último que escribió. Aquí Holst juega con la bitonalidad. Bitonalidad. Dos tonalidades a la vez. Eso es. Superpone melodías o acordes que pertenecen a dos tonalidades distintas, como si sonaran juntas pero no encajaran del todo. En este caso, juega con fragmentos en si bemol mayor y mi mayor. ¿Y qué efecto crea eso? Pues un efecto brillante, escurridizo, como si no pudieras agarrarlo, ¿sabes? Impredecible. Es pura energía, puro movimiento. Destacan los destellos del violín solista, el arpa en su registro más agudo, la flauta, el glockenspiel. Es casi como ver pasar una estrella fugaz, muy rápido. Y llegamos a uno de los más famosos, si no el que más, Júpiter, el portador de la alegría. Sí, este es un favorito del público, sin duda. Quiere capturar, según Holst, la abundancia de vida y vitalidad. Y la música es justo eso. Extrovertida, festiva, llena de melodías que se te pegan, ritmos muy marcados, muy vigorosos. Está marcado como alegro gicoso, alegre y juguetón. Tiene varias partes, ¿no? Sí, varias secciones contrastantes, todas llenas de energía, de buen humor. Pero claro, lo que todo el mundo reconoce al instante es la sección central. La melodía famosa. Esa, marcada como andante maestoso. De repente, la música se calma y entra un tema amplio, noble, muy inglés en su carácter. Tiene una cualidad casi de himno. Y de hecho, se convirtió en himno. Exacto. El propio Holst la adaptó unos años después para ponerle música a un poema patriótico muy conocido, I Vow to Thee My Country. Y el himno se llama Taxted, por el pueblo donde Holst vivió un tiempo. Es muy famoso en el mundo anglosajón. Pero a su hija Imogen, esa adaptación, bueno, no le hacía mucha gracia, ¿no? No exactamente. Imogen sentía que el uso posterior como himno patriótico le había dado a la melodía una solemnidad un poco impostada, que no era la intención original de Holst dentro de la suite. Si escuchas las grabaciones que hizo el propio Holst, parece que él la dirigía con un tempo más fluido, menos pomposo. Interesante. Después de esa sección central, vuelven los temas rápidos del principio. Y al final, la gran melodía suena otra vez, muy grandiosa, pero se corta de forma bastante abrupta. No se recrea en la emoción, termina con energía. Después de tanta alegría y fanfarria, el ambiente cambia radicalmente. Llega Saturno, el portador de la vejez. Este era el favorito de Holst. Su movimiento preferido. Y se nota, ¿eh? Se nota la profundidad personal que tiene. Es un adagio, lentísimo. Tiene el carácter de una procesión, pero una procesión sombría, inexorable. ¿Cómo crea esa sensación? Desde el principio, con un motivo que se repite en las flautas, los fagotes y las arpas. Son dos notas que oscilan, como el tic-tac de un reloj cósmico que marca el paso implacable del tiempo. Y sobre eso, los trombones, que era el instrumento de Holst, recordemos, presentan una melodía solemne, grave, que habla del peso de los años, de la decadencia. Y la tensión va creciendo. Sí, la música se va acumulando, se vuelve más disonante, más opresiva. Hay un clímax aterrador, casi insoportable, donde las campanas tubulares martillan notas discordantes. Es la imagen del tiempo que todo lo destruye, que da miedo. Pero lo genial es que, después de ese clímax, la música no acaba ahí, se transforma. Se va apagando muy lentamente, pero con una sensación de paz extraña, como de resignación tranquila. Colin Matthews decía que era como en los confines del espacio. Y es interesante que apenas usa percusión, salvo los timbales y las campanas en los momentos cumbre. Eso le da un aire muy austero, muy concentrado. Tras la profunda reflexión de Saturno, llega la magia. O quizás la excentricidad de Urano, el mago. Un mago un poco bruto, un poco torpe, quizá. Es un alegro, pero con un ritmo pesado, muy marcado, en compás de 6/4. Se le ha comparado mucho con El aprendiz de brujo, de Dukas. Ah, sí, claro. Y parece que Holst conocía y admiraba esa obra.
Empieza con un motivo muy potente, de 4 notas repetidas, en los metales graves y los timbales, como si fuera un conjuro que sale un poco a la bestia. Y luego se desmadra. Sí, la música avanza como una especie de danza grotesca, un poco torpe. Un biógrafo habló de bromas alegres, con cambios de ritmo inesperados, interrupciones. Todo se va acelerando, como si el mago perdiera el control del hechizo. Hasta que explota. Exacto. Culmina en un clímax fortísimo tremendo, donde el órgano entra de repente con un glissando espectacular, un deslizamiento rápido por todas las notas hacia abajo. Es un efecto súper teatral, muy sorprendente. Y justo después de ese estallido, ¡puf!, la música se apaga de golpe, casi como si el mago se hubiera asustado de lo que ha provocado. Y así llegamos al final, al misterio insondable de Neptuno el místico. Un cierre muy, muy especial. Extraordinario, y muy adelantado a su tiempo, ¿eh? Toda la pieza es tranquila, etérea, como si flotara. Está escrita en compás de 5/4, como Marte, pero aquí el efecto es totalmente distinto. No hay tensión, hay ingravidez. No hay un pulso claro. Y armónicamente, también es audaz. Muchísimo. Holst explora aquí armonías muy disonantes, muy ambiguas. Hay una anécdota famosa que contabas antes. Bueno, parece que un colega le dijo que un compás donde suenan a la vez acordes de mi menor y sol sostenido menor iba a sonar espantoso. ¿Y qué dijo Holst? Pues supuestamente respondió que sí, que a él también le había dado un escalofrío al escribirlo, pero que, ¿qué puedes hacer cuando las notas vienen así? Tenía muy claro el sonido que buscaba, por muy raro que pareciera. Y el elemento más innovador quizás es ese coro femenino. Sin duda, un coro de mujeres dividido en 2 grupos que cantan sin palabras, y además están fuera del escenario, escondidas. Fuera de escena. Sí, sus voces se mezclan con los sonidos más sutiles de la orquesta. Las flautas, las arpas, la celesta, creando una textura sonora increíblemente etérea, como si viniera de muy lejos. Debussy había hecho algo parecido en sus nocturnos, pero Holst lo lleva un paso más allá. Y el final. El famoso final. El final es genial. La orquesta se va apagando poco a poco, dejando solas a las voces femeninas. Repiten un pequeño fragmento melódico, con una armonía que no resuelve, que te deja en el aire, y cada vez más suave, pianísimo. Y la indicación final en la partitura es que una puerta, la puerta entre la sala donde está el coro y el auditorio, debe cerrarse muy, muy lentamente. Para que el sonido se desvanezca. Exacto. El sonido literalmente se funde en la nada. Es uno de los primeros usos del efecto de fade out, de fundido a negro, en la música orquestal. Un final totalmente abierto, ambiguo, que te deja flotando en el espacio. Con tanta novedad, tanta audacia para la época, es lógico pensar que la recepción inicial no fue fácil. ¿Cómo reaccionó la crítica, el público, en esos primeros años, 1919, 1920? Pues hubo de todo, como era de esperar ante algo tan rompedor. Hubo muchas reseñas positivas desde el principio, ¿eh? Gente que reconoció la originalidad y la fuerza de la música. Pero también hubo una minoría, aunque bastante ruidosa e influyente, que se mostró, pues, francamente hostil. ¿Sí? ¿Tan malas fueron algunas críticas? Algunas fueron demoledoras. Por ejemplo, el crítico de The Globe la despachó diciendo que era ruidosa y pretenciosa. El de The Sunday Times la describió como pomposa, ruidosa y poco atractiva. Toma ya. Vaya. E incluso el prestigioso The Times, en su primera reseña, dijo que era una gran decepción. Y atención a esto, dolorosa de escuchar. Dolorosa de escuchar. ¡Qué barbaridad! Eso es muy duro. Pero esa percepción tan negativa no duró mucho, ¿verdad? Afortunadamente no. Es fascinante ver cómo cambió la opinión, a veces incluso en los mismos periódicos. The Times, por ejemplo, que empezó diciendo que era dolorosa de escuchar, pocos meses después ya escribía que los planetas aún nos deja boquiabiertos. Vaya giro. Y después de escuchar a Holst dirigirla, su crítico afirmó que era la primera música de un inglés que hemos escuchado en mucho tiempo que no es ni convencional ni despreciable. Menudo cambio. Para cuando Holst murió en 1934, el mismo periódico ya la consideraba sin ninguna duda su mayor obra. Y mencionabas The Sunday Times. Sí, en The Sunday Times el cambio vino con un nuevo crítico, el famosísimo Ernest Newman. En 1920, Newman ya no se anduvo con tonterías. Alabó la mente sutil y original de Holst, diciendo que la suite demostraba una de las mentes más sutiles y originales de nuestro tiempo. Comparándola con Stravinsky incluso. Exacto.
Llegó a comparar las innovaciones armónicas de Holst con las de Stravinsky y dijo que las de Holst le parecían incluso superiores en sutileza. Así que, a pesar del shock inicial para algunos, la obra se impuso muy rápido por su propia fuerza y originalidad, y se convirtió en lo que es hoy, una pieza superpopular e influyente. Y esa popularidad se ve clarísima en la cantidad de grabaciones que hay. Absolutamente. Se calcula que hay más de 80 grabaciones comerciales. Una barbaridad para una obra orquestal. Y es muy interesante escuchar las dos primeras, las que dirigió el propio Holst. Ah, él mismo las grabó. Sí, dirigió las dos primeras. Una es acústica, grabada entre 1922 y 1923, y la otra ya es eléctrica, de 1926. Tienen un valor documental increíble, claro. Y revelar algo curioso sobre los tiempos, ¿no? Que son más rápidas de lo que estamos acostumbrados a oír. Sí, bastante más rápidas en general que la mayoría de las interpretaciones que vinieron después. Hay varias teorías sobre por qué. Podría ser por las limitaciones técnicas de los discos de 78 revoluciones que obligaban a meter la música en caras de pocos minutos. Claro, el tiempo era limitado. Que hay otras grabaciones de la época que no son tan rápidas. También se ha dicho que el proceso de grabación eléctrica necesitaba surcos más anchos en el disco, lo que reducía aún más el tiempo disponible. O bueno, simplemente, quizá esa era la idea que Holst tenía de su música. Más fluida, menos pesada, menos grandilocuente. Directores posteriores como Leopold Stokowski o el propio Adrian Boult en sus grabaciones más tardías tendieron a hacerla más lenta, más majestuosa. Pero parece que últimamente hay como una vuelta a esos tiempos más ágiles de Holst. Curiosamente sí. Algunas grabaciones digitales muy recientes, por ejemplo una de Vladimir Jurovsky con la London Philharmonic de 2010, se acercan mucho a los tiempos originales de Holst, e incluso los superan en rapidez en algunos movimientos como Venus o Urano. Qué curioso. Sí, hay todo un debate musicológico sobre cuál es el tempo correcto, aunque al final, bueno, cada director tiene su visión y eso es lo interesante también. Más allá de las grabaciones, el legado de los planetas es inmenso. Ha inspirado de todo. Sin duda. Se han hecho muchísimas adaptaciones. Para órgano solo, para sintetizador. La versión de Isao Tomita en los 70 fue un bombazo. Sí, la recuerdo. Para banda de metales, incluso para orquesta de jazz. La melodía de Júpiter, como decíamos, se convirtió en el himno Taxted o I Vow to Thee, My Country, conocidísimo en el mundo anglosajón. Y luego está el tema de Plutón. Claro, Plutón se descubrió en 1930, después de que Holst escribiera la suite. Se intentó añadir. Hubo varios intentos a lo largo de los años, sí. Pero el más importante, y el que más se acepta, es un encargo que recibió el compositor británico Colin Matthews en el año 2000. Se lo pidió la Hale Orchestra de Manchester. ¿Y qué compuso? Compuso un movimiento llamado Pluto, The Renewer, Plutón el Renovador. Está diseñado para tocarse justo después de Neptuno. Matthews incluso modificó un poquito los últimos compases de Neptuno para que la transición fuera fluida. Es una adición interesante, bien hecha, aunque claro, no es de Holst. Es un añadido posterior. Exacto. Y la influencia llega hasta el cine y el rock, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿El rock progresivo? Claro, bandas como King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, se nota la influencia. Y en el cine es, bueno, es omnipresente. El ejemplo más claro y más citado siempre es la música de John Williams para Star Wars. Totalmente. Marte suena a la marcha imperial. La atmósfera de Marte, ese ritmo implacable, la orquestación agresiva con los metales, es una referencia directa y reconocida por el propio Williams. Pero la influencia se nota en muchísimas bandas sonoras de ciencia ficción, de fantasía. Los planetas cambió la forma de escribir música orquestal grandiosa y descriptiva. Marcó un antes y un después. Pues hemos hecho un buen viaje por este sistema solar musical de Holst. Desde esa chispa astrológica inicial, que vimos que fue más bien un pretexto creativo, hasta la tarea monumental de componerla con sus dificultades físicas incluidas. Esa orquestación innovadora y gigantesca, el estreno tan peculiar y privado, Sí. la recepción inicial que fue entre el escándalo y la admiración rendida, y cómo se consolidó al final como la obra icónica que es hoy. Una pieza que, aunque mirara a los cielos, caló muy hondo aquí en la Tierra, por su potencia puramente musical. Totalmente. Y nos deja esa reflexión final sobre Neptuno, ¿no? Ese coro que se apaga, esa puerta que se cierra. Es solo un efecto sonoro para crear ambiente de misterio. O Holst nos quería decir algo más profundo con eso. ¿Qué crees tú? Pues nos abandona ahí, en una nota de incertidumbre total, en el umbral del silencio. Quizás es una metáfora, quizás nos sugiere que los grandes misterios,
El cosmos, la existencia humana, lo que hay más allá, nunca los llegamos a resolver del todo. Simplemente se alejan, se disuelven, quedan fuera de nuestro alcance. ¿Como el sonido del corro? Exacto. Un final magistralmente ambigua, que invita a cada oyente a encontrar su propia respuesta o quizás a aceptar que no siempre hay una respuesta clara. Te deja pensando. Una puerta abierta a la imaginación, sin duda. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado de los planetas de Gustav Holst. Ha sido fascinante. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima exploración.